Hay personas en la Biblia que perdieron todo. Y aún así ganaron. No ganaron porque eran perfectos. No ganaron porque tuvieron suerte. No ganaron porque Dios los trató diferente a como te trata a ti. Ganaron porque descubrieron algo, una sola cosa. Una fuerza tan específica, tan real, tan absolutamente sobrenatural, que el escritor de Hebreos dedicó un capítulo entero a documentarla con nombres, con fechas y con historias de personas reales que la usaron en las situaciones más imposibles que puedas imaginar. Un hombre que construyó un barco gigantesco en tierra seca durante 120 años, mientras el mundo entero se burlaba de él. Una mujer de 90 años cuyo cuerpo muerto para la maternidad dio a luz al hijo más importante de la historia humana. Un esclavo que se convirtió en príncipe. Un príncipe que se convirtió en libertador. Un cobarde que derrotó a un ejército de miles, con solo 300 hombres y antorchas. Y al final de este capítulo, hay algo que la mayoría de las iglesias nunca predica. Una revelación escondida en el último versículo que conecta a cada uno de estos guerreros directamente contigo, con tu historia, con lo que estás enfrentando ahora mismo. Y cuando lo veas, todo va a cambiar. Quédate hasta el final, porque la parte más importante de este video no es la historia de ellos, es la tuya. Pero antes de que conozcas a los guerreros, necesitas entender algo sobre la fuerza que los hizo invencibles, porque hay una definición al inicio de Hebreos 11 que la mayoría lee en 2 segundos y pasa de largo. Y esa definición lo cambia todo. Vamos allá. El escritor de Hebreos no comienza el capítulo 11 con una historia, comienza con una definición, y eso no es accidental. Porque antes de mostrarte cómo funciona esta fuerza en la vida real de personas reales, Dios quiere que entiendas exactamente qué es. Hebreos 11:1 es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora detente aquí, porque el mundo tiene una definición de la fe que es completamente opuesta a esta. El mundo te dice que la fe es cerrar los ojos y esperar lo mejor, que la fe es emoción, sentimiento, una especie de optimismo espiritual para personas que no quieren enfrentar la realidad. La Biblia dice exactamente lo contrario. La palabra que usa el texto griego original para certeza es upostasis. Y upostasis no significa esperanza vaga, no significa deseo, significa sustancia real, fundamento sólido, la base sobre la cual algo está construido. La fe bíblica no es la ausencia de evidencia, es la presencia de una evidencia que el ojo humano todavía no puede registrar, pero que es más real que todo lo que puedes tocar ahora mismo. Y el escritor prueba esto inmediatamente con el ejemplo más grande posible. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes ver, cada montaña, cada océano, cada estrella en el cielo, todo fue hecho de nada, no de materia preexistente, no de elementos ya existentes, de la palabra hablada de un Dios invisible. ¿Y sabes lo que eso significa para ti ahora mismo? Significa que el Dios que creó un universo entero de la nada absoluta puede crear un milagro en tu vida cuando tú sientes que no tienes nada. Eso es el escenario. Esa es la base. Ahora comienzan los guerreros. Y el primer guerrero que aparece en este capítulo es uno que la mayoría de las personas conoce solo como una víctima. Pero lo que su historia realmente dice sobre la fe va a sorprenderte completamente. Porque Abel no solo vivió por la fe, murió por ella. Y sin embargo el capítulo dice algo sobre el que debería hacerte parar en seco. Dice que Abel todavía habla. ¿Cómo puede hablar un hombre muerto desde hace miles de años?
Vamos a verlo. Abel, el guerrero que habla desde la muerte Caín, y Abel crecieron en el mismo mundo, fuera del Edén, hijos de los mismos padres, conocían al mismo Dios y ambos llevaron ofrendas al Señor. Pero solo una fue aceptada. ¿Por qué? La respuesta está en el corazón detrás de la ofrenda. Caín trajo algo de los frutos de la tierra. El texto dice algunas de las cosechas, no las mejores, algunas, lo que le sobró, lo que no necesitaba. Pero Abel trajo las primicias de sus ovejas, las primeras, las mejores, las más valiosas, las que costaban más sacrificar. Abel no le dio a Dios lo que le sobraba, le dio a Dios lo que más amaba. Y eso revela algo fundamental sobre la fe real. La fe genuina no calcula lo mínimo que puede darle a Dios y todavía mantener su relación con Él. La fe genuina corre hacia Dios con lo mejor que tiene, porque sabe con certeza que Dios es más valioso que cualquier cosa que pueda ofrecerle. Abel fue asesinado por su propio hermano, murió joven, murió violentamente, murió sin ver el cumplimiento de ninguna promesa divina en esta tierra. Y sin embargo, Hebreos 11 dice que Abel aún habla. Porque la fe que se vive con autenticidad no termina con el cuerpo. Se convierte en un mensaje que atraviesa generaciones. Abel lleva miles de años muerto y todavía le está predicando a esta generación. Le está diciendo que Dios mira el corazón detrás de la mano. No solo lo que ofreces, sino por qué lo ofreces. Enoc, el guerrero que nunca murió. Después de Abel aparece uno de los personajes más misteriosos de toda la Escritura. Enoc vivió en una de las generaciones más oscuras y violentas de la historia humana. La humanidad estaba olvidando a Dios rápidamente. La violencia se esparcía por todas partes. El mundo se estaba corrompiendo a una velocidad que eventualmente llevaría al diluvio. Y en medio de toda esa oscuridad, Enoc tomó una decisión diferente a la de todos los demás. Decidió caminar con Dios. No ocasionalmente, no en momentos de crisis, no cuando la vida se ponía difícil y necesitaba ayuda. Caminó con Dios todos los días de su vida de manera tan cercana, tan consistente, tan profunda, que el texto dice que agradó a Dios completamente. Y entonces ocurrió algo sobrenatural. Enoc desapareció, no murió, no fue enterrado, no dejó tumba. Dios simplemente lo tomó. Y aquí está la regla que Enoc establece para toda persona que quiere relacionarse con Dios, la regla de oro de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Dos creencias fundamentales. Primero, que Dios existe, no como concepto filosófico, no como energía universal, como persona real, como ser que escucha, que responde, que se involucra. Segundo, que Dios recompensa a los que lo buscan. Este segundo punto es donde la mayoría falla. Muchas personas creen que Dios existe, pero en lo más profundo de su corazón, no creen que Dios quiera bendecirlos específicamente a ellos. Creen que Dios es bueno en general, pero no que sea bueno con ellos en particular. Y esa desconfianza silenciosa es exactamente lo que les impide buscarle con todo su corazón. Enoc nos enseña que la fe no es solo creer que Dios existe, es creer que Dios quiere encontrarse contigo. Noé, el guerrero que aguantó 120 años de burlas. Ahora llegamos a uno de los actos de fe más extraordinarios en la historia humana. Y lo extraordinario no es el diluvio, no es el arca, no son los animales. Lo extraordinario es lo que Noé tuvo que soportar antes de que llegara el diluvio. Dios le habló a Noé sobre una lluvia que nunca había ocurrido de esa manera.
Le pidió que construyera un barco gigantesco en tierra seca, sin océano cercano, sin lluvia a la vista, sin ninguna evidencia física de que lo que Dios decía fuera a suceder. Y Noé comenzó a construir. Piensa en lo que eso significó en términos humanos. Durante décadas, posiblemente hasta 120 años, Noé se levantó cada mañana y fue a trabajar en ese barco, cortó madera, clavó tablas, recubrió la superficie con brea, todo bajo la mirada burlona de los vecinos que lo llamaban loco todos los días. Imagina la presión social de eso. Imagina lo que le decían a sus hijos cuando iban al mercado. Imagina las conversaciones en el pueblo. Imagina los años pasando sin ninguna señal de que la lluvia llegara. Pero Noé no le estaba construyendo un barco al pueblo, le estaba construyendo un barco a Dios. Por la fe Noé, advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían con temor reverente, construyó el arca para salvar a su familia. Y aquí está la lección que más me impacta de la historia de Noé. Su fe no solo lo salvó a él, salvó a su familia. Los 8 únicos sobrevivientes del diluvio sobrevivieron porque un hombre tuvo fe suficiente para obedecer a Dios cuando nadie más lo haría. Tu fe nunca es solo tuya, siempre alcanza a las personas que te rodean. Tu obediencia hoy puede ser el arca que protege a las personas que amas mañana. Pero el guerrero que viene a continuación hace que todo lo que acabamos de ver parezca solo el calentamiento. Porque Abraham no solo obedeció sin saber el destino, no solo esperó lo imposible. Abraham fue pedido para hacer algo que ningún padre debería tener que hacer jamás. Y lo que ocurrió en ese momento, la decisión que tomó ese hombre en la cima de una montaña con un cuchillo en la mano y su único hijo atado frente a él, revela algo sobre la fe que va a romper algo en tu interior. Vamos allá. Abraham, el guerrero que lo soltó todo. Abraham vivía cómodamente en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y próspera. Tenía seguridad, tenía familia, tenía un hogar establecido. Y entonces Dios lo llamó. Le dijo que dejara todo atrás y fuera a una tierra que Dios le mostraría. Después. No antes, no con un mapa, no con un itinerario, después de que ya estuviera en camino. Y Abraham fue. Eso es la esencia de la fe. Obedecer a Dios cuando todavía no tienes todos los detalles, moverse antes de que la situación sea completamente clara, confiar en la voz del que llama más que en la lógica de lo que ves. Pero la prueba más grande de Abraham no fue salir de Ur, fue lo que vino después. Dios le prometió que tendría un hijo, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Había un problema enorme. Abraham era viejo, Sara era vieja, Sara nunca había podido tener hijos y ahora estaba muy por encima de la edad de ser madre. La biología dijo no, la medicina dijo no, la lógica dijo no, pero la palabra de Dios dijo sí. Y Sara tomó la decisión más importante de su vida. Dejó de mirar su propio cuerpo y comenzó a mirar el carácter de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Lo juzgó fiel. Esas 2 palabras son todo. La fe no comienza cuando ves la respuesta. La fe comienza cuando decides que Dios es más confiable que tus circunstancias. Isaac nació. El hijo imposible llegó. Un vientre muerto dio vida. Y entonces llegó la prueba que ninguna promesa previa podría haber preparado a Abraham para enfrentar. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, al mismo hijo de la promesa, al mismo hijo que había esperado durante décadas, al mismo hijo por quien Sara había pasado por la transformación más profunda de su fe. ¿Cómo puede Dios pedir eso? ¿Cómo puede un Dios que hizo una promesa pedir la destrucción de la misma promesa que hizo?
Aquí está lo que el texto revela que Abraham pensó en ese momento, y es uno de los pensamientos más profundos de toda la Escritura. Abraham razonó que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. No argumentó con Dios, no cuestionó la orden, no buscó una salida, razonó, pensó con fe, calculó con fe, y llegó a una conclusión que solo alguien que conoce profundamente a Dios podría alcanzar. Si Dios prometió que Isaac sería el padre de una gran nación, y Dios me está pidiendo que lo sacrifique, entonces Dios debe tener el poder de resucitarlo, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Abraham subió a la montaña, ató a su hijo, levantó el cuchillo, y Dios detuvo su mano. Había un carnero atrapado en los matorrales, Dios había provisto. Abraham probó algo ese día que nadie puede enseñarte en un salón de clases ni en un sermón de domingo. Probó que amaba al que da los regalos más de lo que amaba los regalos. Y eso es el nivel más alto de la fe, cuando sueltas lo que más amas de vuelta a las manos de Dios, no porque ya no lo ames, sino porque confías en que las manos de Dios son más seguras que las tuyas. Ahora bien, hasta aquí hemos visto las victorias, las respuestas, los milagros que llegaron. Pero Hebreos 11 hace algo que muy pocos capítulos de la Biblia hacen. En un punto exacto del capítulo, el tono cambia completamente, y lo que viene a continuación es la parte que la mayoría de los predicadores saltan, la parte incómoda, la parte que no encaja bien en un sermón de domingo. Pero es también la parte más importante de todo el capítulo, porque es la parte que habla directamente a las personas que oraron y no recibieron respuesta, que creyeron y aún así perdieron, que tuvieron fe y aún así sufrieron. Y lo que Dios dice sobre esas personas va a cambiar para siempre la forma en que entiendes el sufrimiento. Moisés, el guerrero que eligió el lado equivocado del poder. Moisés creció en el palacio de Faraón, comió la mejor comida, usó las mejores ropas, tuvo la mejor educación que el mundo de su tiempo podía ofrecer. Podría haber sido príncipe de Egipto para siempre. Pero había un problema. Cada vez que salía al mundo exterior, veía a su pueblo, el pueblo hebreo, esclavos, trabajando bajo el látigo, sin esperanza, sin futuro. Y Moisés tomó una decisión que solo la fe puede producir. Por la fe, Moisés, cuando fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogió ser maltratado. Eso no es un error tipográfico, lo eligió conscientemente, deliberadamente, con pleno conocimiento de lo que estaba dejando atrás y de lo que le esperaba adelante. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos en el galardón, miraba más allá de lo que sus ojos podían ver, calculaba con una moneda diferente, una moneda cuyo valor no se mide en años, sino en eternidad. Las riquezas de Egipto eran reales, pero temporales. La recompensa de Dios era invisible, pero eterna. Y Moisés eligió lo eterno sobre lo temporal. Eso es exactamente lo que la cultura moderna trata de hacerte olvidar todos los días. Te bombardea con lo inmediato, con lo visible, con lo que puedes tener ahora, con los placeres de hoy, con el éxito de esta temporada. Y mientras tanto hay personas que están construyendo algo invisible, algo que el mundo no puede ver ni medir ni valorar, algo que se llama carácter eterno. Moisés vio al invisible, y eso lo hizo más libre que cualquier príncipe de Egipto. Los guerreros sin nombre, los más grandes de todos, y ahora llegamos a la parte que cambió completamente mi manera de entender la fe. Hebreos 11 comienza con victorias, el mar rojo que se abre, las murallas que caen, los leones que no devoran, el fuego que no quema. Pero en el versículo 35 algo cambia.
El escritor dice esto, y otros fueron torturados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estas personas no recibieron el milagro, no escaparon del fuego, no vieron abrirse el mar, no salieron de la prisión. Y sin embargo están en el mismo capítulo, en la misma lista, honrados por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el capítulo dice algo sobre ellos que debería hacerte parar completamente. El mundo no era digno de ellos. El mundo pensaba que estas personas no eran dignas de la sociedad, que eran perdedores, marginados, fracasados. Dios dice que la sociedad no era digna de ellos. Su fe era demasiado valiosa para este planeta corrupto. Y esto derrumba completamente la teología que dice que si tienes suficiente fe, nunca vas a sufrir, que si oras correctamente, Dios siempre va a darte lo que pides, que el sufrimiento es evidencia de poca fe. Hebreos 11 dice lo contrario. A veces la fe te libra del fuego, y a veces la fe camina contigo dentro del fuego. Ambas requieren el mismo poder, la misma fuente, la misma certeza. Se necesita fe para recibir la sanidad, pero también se necesita fe para mantener la paz cuando la sanidad no llega. Se necesita fe para recibir el ascenso, pero también se necesita fe para seguir siendo fiel cuando te despiden injustamente. Los guerreros sin nombre de Hebreos 11 nos enseñan que Dios no mide la fe por el tamaño del milagro que recibes. La mide por la consistencia con la que confías en Él cuando el milagro no llega. Y ahora llegamos al secreto que prometí al inicio. El que está escondido en el último versículo de Hebreos 11. El que conecta a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, a los guerreros sin nombre, a cada persona de este capítulo directamente contigo. Y cuando lo escuches vas a entender algo sobre Dios que lo cambia absolutamente todo. Hebreos 11 termina con una declaración que la mayoría pasa completamente por alto. El escritor mira hacia atrás a todos estos héroes, Abraham, Moisés, David, los mártires, y nota algo que es simultáneamente trágico y extraordinariamente hermoso. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Murieron esperando. Murieron creyendo en promesas que sus ojos nunca vieron cumplidas completamente. Abraham murió sin ver la nación entera que Dios prometió. Moisés murió sin entrar en la tierra prometida. Los mártires murieron sin ver la justicia que merecían. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no les dio el cumplimiento completo mientras vivían? La respuesta está en el versículo final del capítulo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Léelo de nuevo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios tiene un plan que es más grande que cualquier generación individual, un plan que abarca toda la historia humana desde Adán hasta el último día. Y ese plan solo se completa cuando todas las piezas están en su lugar. Tú eres una de esas piezas. Abel está esperando que su historia termine bien. Noé está esperando. Abraham está esperando. Los mártires que anduvieron en pieles de ovejas están esperando. No pueden cruzar la línea de llegada sin ti. La obra de Dios es una sola historia unificada que abarca toda la historia. Ellos corrieron la primera parte de la carrera de relevos, pasaron el testigo a través de los siglos, y ahora el testigo está en tus manos. Por eso, Hebreos 12
comienza exactamente donde termina el 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagina un estadio enorme, las gradas llenas de millones de personas. Allí está Noé, allí está Rahab, allí están Pedro y Pablo, y en la pista eres tú, tu turno de correr. Y ellos están gritando desde las gradas: no te rindas, nosotros lo logramos y tú también puedes. Dios es fiel, lo fue para nosotros y lo será para ti. ¿Por qué es Hebreos 11 el capítulo que Dios escribió para el peor momento de tu vida? Porque cuando estás en el peor momento de tu vida, el mundo te va a decir que te rindas, que ya no hay salida, que lo que estás esperando no va a llegar. Y Hebreos 11 te trae un ejército completo de personas que estuvieron exactamente donde tú estás ahora mismo, sin respuesta, sin salida, sin evidencia de que las cosas iban a cambiar. Y aún así creyeron. No porque la situación lo mereciera, no porque las circunstancias lo justificaran, sino porque conocían el carácter de un Dios que es fiel. Cuando te sientas desanimado, recuerda la nube de testigos. Cuando sientas que tu pecado es demasiado grande, recuerda a David. Cuando sientas que eres demasiado débil, recuerda a Gedeón. Cuando sientas que la tarea es imposible, recuerda a Noé. Cuando sientas que lo perdiste todo, recuerda a los mártires. Ellos te están testificando desde el otro lado que la fe funciona. Funcionó en el desierto, funcionó en el foso de los leones, funcionó en la celda de la prisión, funcionó en el horno de fuego y va a funcionar en tu situación específica ahora mismo. Hebreos 12:2 nos dice dónde fijar los ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de esta historia. Él fue quien le dio a Abraham el valor para partir, quien estuvo en el fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, quien abrió el mar para Moisés. Y es el mismo que está contigo ahora mismo en cualquier habitación donde estés viendo este video. El salón de la fe no está lleno todavía. Hay espacios vacíos en la pared. Dios está buscando personas en esta generación que confíen en Él completamente, que crean en lo imposible, que se mantengan firmes cuando la cultura exige que cedan. Vas a ser esa persona. Vas a agregar tu nombre a la lista. Y si hoy estás viendo este video y algo dentro de ti sabe que necesitas comenzar esa carrera, que necesitas darle tu vida al Dios del que acabas de escuchar, al mismo Dios que estuvo con cada uno de estos guerreros. Hoy es tu día, no mañana, no cuando la vida se estabilice, no cuando hayas resuelto todas tus preguntas. Hoy. Escribe en los comentarios ahora mismo: quiero correr esta carrera, acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Abel todavía habla. Enoc caminó con Dios y no murió. Noé construyó cuando todos se burlaban. Abraham soltó todo y recibió más de lo que soltó. Y tú eres parte de esta misma historia. El testigo está en tus manos. Corre. Si este video encendió algo en tu espíritu hoy, si te dio fuerza para seguir corriendo cuando querías parar, compártelo con alguien que necesita escucharlo ahora mismo. Dale like para que llegue más lejos. Suscríbete al canal, porque el próximo video que estoy preparando toma exactamente esta misma fe y la conecta con las profecías que estamos viviendo en 2026. Y cuando veas los dos juntos, vas a entender algo que muy pocos creyentes en el mundo han podido conectar. No te lo querrás perder. La carrera sigue.